Bueno, como les decía, entonces les estoy dejando este video para que puedan ver cómo se resuelve este examen que tengo aquí proyectado, y con base en eso ya puedan tener su última, bueno, su última práctica, digamos, con un examen real. De hecho, este es el último examen, el segundo examen parcial que se realizó el semestre pasado. Entonces aquí el planteamiento dice: una compañía que se dedica a la compra, remodelación y venta posterior de casas de habitación está realizando un estudio para poder estimar el margen de ganancia, y para esto está comparando los precios de compra de propiedades en dos zonas A y B. En la zona A lograron recabar los precios de 28 propiedades, obteniendo una media de 65 con una varianza de 54. Mientras que en zona B, las 28 propiedades costaron en promedio 58 con una varianza de 47. Estos precios se refieren a los precios de demanda, es decir, lo que pagan las personas por propiedades ya remodeladas. Inciso A: si las propiedades en general en la zona A tuvieran mayor valor, ¿cuánto es lo mínimo que invertiría de más para comprar estas propiedades para tener el mismo nivel de rentabilidad en términos absolutos? Uso un nivel de confianza 95%. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este. Aquí están los datos, los 28, promedio de las propiedades de la zona A, 65, varianza 54, SA al cuadrado, X barra B 58, por acá viene el dato, zona B 58, varianza 47, ambos tamaños de muestra 28. Noten aquí, en este caso, los tamaños de muestra son para ambas poblaciones, para la A y la B, para ambas zonas son menores de 30. En realidad, con cualquiera de las dos que hubiera sido menor que 30, hubiera sido necesario entonces plantear cualquier prueba o intervalo de confianza que hagamos apalancado de la distribución muestral de la diferencia de medias, X barra A y X barra B, en términos de una T de student, y por lo tanto, siendo una T de student, es necesario calcular una varianza combinada, la SP cuadrado, y con base en eso sacar esa desviación estándar combinada. Entonces, si las propiedades en general en la zona A tuvieran mayor valor, ¿no? O sea, si con base en esta, el resultado de la muestra 65 versus 58 tuviéramos mayor valor, ¿cuánto es lo mínimo que invertiría además en comprar estas propiedades para tener el mismo nivel de rentabilidad en términos absolutos? Esto es lo que nos preguntaban. Use 1 menos alfa 95%. Entonces, si tuviera mayor valor, si definitivamente tuviera mayor valor, lo que deberíamos invertir en estas propiedades es exactamente el límite inferior, el límite inferior de confianza en este caso. Por eso vean que aquí estoy calculando una diferencia de medias, X barra A menos X barra B menos T de alfa. Solo nos interesa ese límite inferior en este caso. Ya ustedes pueden ver por la misma diferencia de las medias, 65 menos 58, que partimos de un valor puntual de 7, al cual le vamos a restar la T de alfa correspondiente a estos grados de libertad, 28 más 28 menos 2, son 54 grados de libertad. Y aquí pues está inclusive el cálculo de la SP cuadrado, que es 50,5, haciendo esta operación que ya ustedes saben cómo se realiza. Entonces esa diferencia de medias poblacional va a tener como límite inferior esa diferencia de medias menos 1,674 veces, y 1,674 corresponde al valor de la T de alfa, o sea, de 54 grados de libertad, con 95% de confianza, este es el valor, menos la raíz de la SP cuadrado, o sea, SP por 1 entre 28 más 1 entre 28, es decir, la raíz de 2 entre 28. Y este resultado es 3,821. Este es el límite inferior, un intervalo unilateral, porque no solo nos interesa ese límite
inferior, o sea, ese monto mínimo que invertiríamos, que haría sentido pagar. Y así es como lo declaramos. El monto mínimo adicional que estaría dispuesto a pagar es 3,821. Por aquí, el inciso B nos planteaba: es correcto usar la prueba de comparación de medias de T-Student en este caso. Justifique su respuesta con los cálculos respectivos con alfa igual 5%. Aquí tenemos que recordar para poder usar la T-Student, la prueba de T-Student, necesitamos asumir y necesitamos trabajar con la SP cuadrado, esta varianza combinada, y que esa varianza combinada se puede usar bajo el supuesto de igualdad de varianzas a nivel poblacional. Pero vean que el hacer ese supuesto lo podemos comprobar, lo podemos probar como una prueba de hipótesis como tal. O sea, podemos hacer la comparación de las varianzas para poder descartar o no la hipótesis nula en ese inciso B de que la sigma cuadrado de la zona A es igual a sigma cuadrado de la zona B, comparando específicamente los datos de varianza de 54 con 47. Entonces, vamos a hacer eso exactamente aquí. Es correcto usar la prueba de comparación de medias de T-Student en este caso. Justifique su respuesta. Para usar la prueba se debe cumplir la igualdad de varianzas. Aquí tenemos las hipótesis nula y alternativa correspondientes. Recuerden que la F de Fisher va a ser con n-1 y n-1, de 27 y 27. Y que la comparación de las varianzas sería entonces 54 entre 47, es decir, aquí 1.149. Y que entonces, esa es la F calculada, como el estadístico de prueba calculado, y haciendo la prueba para ver qué tan probable es que una F con esta cantidad de grados de libertad sea mayor que esa F calculada, es 0,36. Dado que esta probabilidad es mayor que cualquier alfa que asignemos, aquí no nos decían específicamente que partiéramos de perdón, sí, aquí decía alfa igual 5%, pero en realidad cualquier alfa que asignemos, inclusive si hubiera sido cualquier valor, 0,1, inclusive a ese nivel no hubiéramos rechazado la hipótesis nula. Podemos partir de que es correcto usar la varianza combinada para la prueba de comparación de medias, porque no tenemos evidencia para decir que estas varianzas a nivel poblacional sean diferentes. Inciso C. ¿Cuál es el tamaño de muestra que se necesitaría si quisiera reducir el ancho total del intervalo de confianza a 6? Entonces, aquí, si nos devolvemos aquí arriba, aquí vean que el ancho total del intervalo, aquí hay que tener cuidado, porque este factor 1,64, aquí noten que esta diferencia que tenemos aquí, 65 menos 58, es 7, y lo que le estamos restando aquí, 1,674 por la raíz de 50,5 por la raíz de 2 entre 28, esto que es el error de muestreo total de esta diferencia de medias, 7 menos lo que sea que de esto aquí es un valor mayor a 3, porque si no nos hubiera dado 4 aquí. Y como da menos de 4, este valor es mayor a 3. Entonces pueden confirmarlo calculándolo por aparte. De hecho, debe ser 3,179. Y el ancho total del intervalo es más o menos 3,179, nos da 6,358. Aquí la instrucción, vuelvo al instructivo, es ¿cuál es el tamaño de muestra que se necesitaría si quisiera reducir el ancho total del intervalo de confianza a 6? Entonces, en este caso, lo que nos tocaría es calcular esa n en función. De hecho, aquí uno podría inclusive también sustituirlo, ¿verdad? Sustituirlo por un valor de una z.
aquí lo estoy usando 2, que es prácticamente el valor aproximado que da para ese nivel de alfa medios, nos están pidiendo, con esos grados de libertad. Ese es el valor de la T de alfa medios por SP, que es la raíz de 50,5, entre 3, que ojo, el error de muestreo tiene que ser 3 para que el ancho total del intervalo más menos 3 sea 6. Aquí se aclara eso, ¿verdad? Entonces, el tamaño de muestra calculado aquí queda es 45,108. Y aquí es muy importante, compañeros y compañeras, que siempre que para cualquier efecto calculemos un tamaño de muestra requerido, estos valores que nos den aquí no se redondean al más próximo. Ojo, mucho cuidado. Se redondean siempre hacia arriba. No podemos seleccionar 45,108 propiedades. Eso no existe, no se pueden fraccionar. Entonces, lo que debemos es tomar el entero inmediatamente superior. O sea, se necesita una muestra de 46 propiedades en cada zona. Okay. Ahora, dice el inciso D. A la hora de comparar los precios medios, si incurrir en error tipo 2 tuviera el doble del costo de cometer error tipo 1, y si usted asume inicialmente alfa igual 5%, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de el costo, no la probabilidad, el costo de cometer los errores tipo 2 y tipo 1. Tipo 2 aparentemente nos cuesta el doble de lo que cuesta cometer error tipo 1. Y asumimos inicialmente alfa igual 5%, ¿tiene sentido financiero sacrificar más de alfa para reducir beta? Justifique su respuesta con los cálculos respectivos. Entonces, dice aquí, a la hora de comparar los precios medios, si incurrir en un tipo 2, la misma pregunta que nos estaban haciendo, aquí partíamos entonces la hipótesis nula, mu A igual a mu B, la alternativa mu A mayor que mu B. El valor crítico que calculamos aquí como la diferencia de medias a partir, o sea, que observaríamos y a partir de la cual rechazaríamos la hipótesis nula, sería T de alfa por SP por la raíz de 1 entre NA más 1 entre NB. Este cálculo es el que nos da 3,17. Ese es exactamente equivalente a la mitad del ancho del intervalo que se comentaba en algunos de los incisos anteriores. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que para diferencias entre X barra A y X barra B menores a 3,17, no rechazamos la hipótesis nula. Si asumimos, por ejemplo, que la verdadera diferencia de medios es de 8 unidades, podemos calcular la probabilidad de error tipo 2. Esa probabilidad de error tipo 2 sería que la diferencia media sea menor o igual a 3,17, que la muestra, los resultados de las muestras nos den un valor menor o igual a 3,17, cuando en realidad a nivel poblacional la diferencia de medias es igual a 8. Esto es un escenario que podemos asumir aquí para calcular a ver qué pasaría con alfa y beta. Aquí la T de 54 grados de libertad, que ya ustedes vieron arriba, que estos 54 corresponden a 28 más 28, la suma de los tamaños de muestra menos 2. Se calcularía 3,17 menos 8. Aquí estamos estandarizando, ¿verdad? Utilizando también la definición de la T de student. La media o el valor que queremos evaluar menos el supuesto, la hipótesis alternativa, entre el error estándar combinado. Y esto nos da menos 2,54. Esa T de student tiene asociada una probabilidad de 0,07. Si sobre este escenario planteáramos aumentar alfa para reducir beta, sería de la siguiente forma. Alfa, supongamos que decimos, bueno, dado que, ¿verdad?, estamos aumentando alfa para reducir beta porque beta nos cuesta el doble de lo que nos cuesta alfa. ¿Qué pasa
sí, o sea, el error tipo 2 nos cuesta el doble de lo que nos cuesta cometer el error tipo 1. ¿Qué pasa si aumentáramos entonces, sacrificamos alfa a 6%, lo subimos de 5% a 6%? El valor crítico se convierte en 1,58. Este es ahora el correspondiente a este nivel de alfa por el mismo error estándar combinado, y esto es 3. Aquí la probabilidad de que X barra, la diferencia media sea menor o igual a 3, a este valor crítico, dado mu igual 8, es 0,055. Entonces, eso fue lo que cambió, ¿verdad? De 0,07 a 0,055. Dado que incrementamos entonces alfa en 0,01, nótese que era 5% y lo subimos a 6%. Y beta se redujo solamente 0,015, aún siendo el costo el doble, ve que no hay relación, ¿verdad? O sea, lo que redujimos beta es muy poco con respecto a lo que creció alfa. Entonces, aún siendo el costo el doble, no tendría sentido financiero realizar ese cambio en alfa. Financiero o económico, ¿verdad? Esa es la respuesta a esa pregunta un tanto incomodita, ¿verdad? El inciso E, ¿cuál es la probabilidad de que puedan ganar con 100 propiedades vendidas en promedio al menos 4 más en la zona A que en la B? Entonces vamos a ver aquí cuál es la probabilidad, esta pregunta que se hacían. Aquí queremos, ya no estamos evaluando la hipótesis nula igualdad de medias, sino que podamos por lo menos ganar 4 más en la A que en la B. Por eso mu A menos mu B es igual a 4. Y la hipótesis alternativa es que sea mayor a 4. Entonces aquí ya no estamos evaluando esta X barra A menos X barra B menos 0, sino contra esa D sub 0, que es igual a 4. Entonces vean que lo del resto se mantiene. Ahora 7 menos 4 entre el error estándar combinado nos da 1,58. Y esta probabilidad de que una T de 54 grados de libertad sea mayor o igual a 1,58 es igual a 0,06. Entonces ese es el valor P, si ustedes quieren, ¿verdad? De que la hipótesis nula sea cierta, que es lo que nos estaban pidiendo aquí. ¿Okay? Bueno, la otra pregunta, está aquí arriba al inicio, tiene que ver entonces con lo siguiente. En la encuesta interna realizada este año con 80 empleados, la proporción de personas que acepta acciones como parte de sus beneficios de trabajar en una compañía es 72%. Estamos hablando de una proporción de personas que es 72%. Este nivel es bastante satisfactorio para los encargados de recursos humanos, pero les preocupa el rendimiento que obtienen los empleados al usar estos beneficios, dado que el primer año registraron una desviación estándar de $7 y este año, a nivel total, en una muestra de 30 empleados, se observó una desviación estándar de $8,4. Para lograr bajar este nivel de inconsistencia, dieron varios cursos a un grupo de 18 empleados, teniendo una desviación estándar de 7,1, mientras que a los otros 12 empleados no les dieron el curso y mostraron una desviación estándar de $9,4. Inciso A, con un nivel de confianza de 95%. ¿Cuánto es el máximo que podrían prometer de reducción porcentual de varianza por llevar el curso? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos de datos? El tamaño de muestra de 80 personas, está por acá, de 80 empleados. El porcentaje o la proporción estimada es 72%. Tenemos una varianza, ¿verdad? Por aquí nos indican este resultado, dado que el primer año registraron una desviación estándar de $7. Esto no es una muestra, aquí no están hablando de un tamaño de muestra que arrojó este resultado, sino que aparentemente es el resultado de todos los que invirtieron.
Entonces, sigma cuadrado es 7 al cuadrado. El tamaño de muestra, ahora, entonces ahora hacemos un tamaño de muestra. Este año a nivel total, una muestra de 30 empleados observó una desviación estándar de 8,4. Entonces, ese cuadrado, 8,4 al cuadrado. Y luego viene los resultados del grupo que llevó el curso, 18 con 7,1 al cuadrado. Y los otros 12, ¿verdad? Mientras que los otros 12 empleados no les dieron el curso y mostraron una de 9,4 al cuadrado, la S2 al cuadrado. Todo esto con 1 menos alfa igual a 95%. ¿Cuánto es el máximo? Bueno, perdón. Entonces, el inciso A dice con un nivel de confianza 95%. ¿Cuánto es el máximo que podrían prometer de reducción porcentual de varianza por llevar el curso? Entonces, vean que aquí estamos calculando en este caso un intervalo de confianza de 95% que nos permite encontrar estos límites de confianza inferior y superior para el cociente de varianzas poblacionales entre el grupo 1 y el grupo 2, ¿verdad? O sea, esto es los que llevaron el curso versus los que no llevaron el curso. A la hora de que hacemos esa comparación entre esas dos varianzas, como es un cociente, ese cociente como tal refleja una reducción porcentual, ¿verdad? O sea, si la varianza del grupo que sí llevó el curso es un 70%, representa un 70% de la varianza de los que no llevaron el curso, se redujo entonces la varianza un 30%, que es el 100% menos ese 70% que les digo. Eso es conceptualmente lo que está pasando. También para que asociemos las medidas que vamos a obtener con el sentido lógico o de nuevo el sentido sustantivo de para qué nos sirven esas medidas. Entonces, vean que aquí vamos a usar entonces los resultados estos que hablábamos, 7,1 al cuadrado. Este es el resultado de la varianza de los que llevaron el curso, dividido entre 9,4 al cuadrado, que sería la varianza de los que no llevaron el curso. Y ese tenemos que dividirlo entre el valor de la F, con 1 menos alfa al cuadrado. Entonces, esto es porque es 1 menos alfa al cuadrado, porque necesitamos construir un intervalo que tenga un 1 menos alfa. Igual como trabajamos la z de alfa medios y la z de alfa medios en este caso, y la menos z de alfa medios, en este caso, estos valores de F, es relevante saber que no son simétricos, ¿verdad? A diferencia de la Z o la T de student, si ahí obtengo, por ejemplo, un valor de más 1,645 a un lado del 0, al otro lado es por simetría menos 1,645. Los valores de la F de Fisher no se comportan de esa forma porque no tienen 0 como el centro, sino justamente el 1, como les explicaba en alguna de las sesiones. Entonces, aquí lo que nos toca, y aquí aprovecho también para explicarles esta parte. Esta es una de las tablas que ustedes necesitan llevar al examen, compañeros y compañeras, la F. Y entonces aquí recuerden que vamos a tener esta combinación entre grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Entonces, aquí nos interesa, permítame, nos interesa averiguar, entonces, una F con 27 grados de libertad, ¿verdad? En el numerador y en el denominador, no, perdón, con 17 más bien y 11, ¿verdad? Es N1 menos 1 y N2 menos 1. Entonces 17 y 11, ese es el par de grados de libertad. Entonces vamos a ir aquí a buscarlos porque ese documento de la solución del examen lo había realizado haciéndolo con Excel. Entonces ahí digamos que me aproveché de una cierta ventaja. Aquí ya vemos que aparentemente no nos va a ayudar tanto
Esta tabla no tiene tanto detalle porque aquí no nos muestra el numerador de 17. Pero nada más como para ubicarnos un poco, claramente en el examen que van a hacer ahora del jueves en 8, tendrían una combinación de grados de libertad en el caso de que aplique una F de este tipo que sí puedan encontrar en la tabla. Pero bueno, aquí no está. Pero básicamente debería estar grados de libertad 17 en medio de estos números y 11 acá. Entonces debería ubicarse entre 2,17 y 2,12. El resultado que nos está dando aquí es 2,685. 2,685. Vamos a ver por acá. 17 y 11. Bueno, perdón, sí, vamos a ver aquí otra vez, ¿cuántos son? 95%. Aquí 95% debería ser en medio de estos valores. En todo caso, bueno, aquí lo que les quería decir es, en el caso, vamos a suponer lo siguiente. Yo quería construir entonces la F con 95%, debería ubicarme aquí y supongamos que en el numerador no hubieran sido 17, sino que hubieran sido 15 para ubicarnos en esta columna. Aquí nada más les quiero transmitir cómo se lee esta tabla. Son 15 y 11 grados de libertad, entonces hubiera tomado este 3,33. Este es el valor que acumula a la derecha un 2,5%, 3,33. Voy a mostrarles por qué digo que a la derecha acumula un 2,5%. Es importante siempre que sepamos muy bien leer esta tabla. Aquí dice que la probabilidad que estamos leyendo acá es la que está a la derecha del valor. Entonces, una F que tiene 15 grados de libertad en el numerador y 11 grados de libertad en el denominador, tiene un valor de 3,33 para acumular un 2,5% de probabilidad por arriba de ese valor. Correcto. Vamos a ubicarnos otra vez acá. 15 y 11, estamos suponiendo, este valor de 3,33. Entonces, este sería el que usamos aquí en el cálculo, si eso hubiera sido la combinación de los grados de libertad, como esta F de 1 menos alfa medios. Aquí nótese que esto 1 menos alfa medios sería 97,5%. ¿Verdad? Porque es 1 menos alfa 5% menos 5% entre 2, 97,5%, que es exactamente este valor de 3,33, porque acumula un 2,5% a la derecha. Ahora, ¿qué pasa dado que necesitamos calcular esto para el examen, qué pasa para el límite inferior para la F? Vean que aquí nos dan solo los valores a la derecha que van hasta máximo 10%. A diferencia de la chi cuadrada y los otros casos, no nos ofrecen aquí una opción para calcular el valor de la F con ese nivel de probabilidad a la derecha. Entonces, para eso, ojo, y este tema es importante, para eso tendríamos que darle vuelta. Tendríamos que darle vuelta a ¿cómo se llama? A los grados de libertad, ¿verdad? Y lo que calculamos es 1 entre el valor de la F, entonces, con 11 grados de libertad en el numerador y 15 grados de libertad en el denominador. O sea, se invierte el par de grados de libertad. Los que usamos para el numerador pasan al denominador y viceversa. Y para calcular ese valor que nos interesa, la F esta sería 1 entre esa F con los grados de libertad invertidos. ¿Ok? Entonces, vamos a buscarlo aquí de esa forma. Necesitamos entonces tener 15 grados de libertad en el denominador y 11 grados de libertad en el
numerador. Vamos a ver si este favor no lo hacen, parece que no. Bueno, si hubiera sido el caso, entonces hubiéramos utilizado algo parecido. Si aquí hubiera dicho 11, aquí son 15 grados de libertad en el denominador. Si esto hubiera sido 11, aquí hubiéramos podido entonces hacer 1 entre 2,96 para determinar la F, el valor de la F que usaríamos aquí para dividir, la F de alfa medios. Entonces ese procedimiento que les acabo de decir es importante para poder obtener este valor de la cola inferior en el caso de la F. Esto de darle vuelta al par de grados de libertad y más bien calcularlo como 1 entre ese valor de la F. Por favor, apunten muy bien eso. Entonces, aquí el resultado al final es 0,212, ¿verdad? Como límite inferior, es el resultado de esta división, y 1,376, perdón, para el límite superior. Y nótese entonces que este valor, yo les decía aquí, que este cociente implica entonces una reducción porcentual, en el caso del límite inferior, de 1 menos 0,212 sería una reducción porcentual de la varianza 78,8%, que es lo que se podría, digamos, ofrecer como parte de los beneficios de llevar el curso. Vas a poder reducir un máximo de 78,8%. De reducción de la varianza, o sea, de aumento de la consistencia en la forma en que invierte. Ok. Inciso B. Es correcto asumir que la meta de 80% de empleados comprometidos se puede lograr este año. Use alfa igual 5%. Pues queremos, es correcto asumir que la meta de 80% de empleados comprometidos. Entonces, con el alfa 5%, aquí vamos a tener la hipótesis nula, P igual a 0,8, P siendo la proporción de empleados comprometidos. La alternativa que nos preocuparía que suceda aquí, que no se esté dando, es que sea menor que ese 80%, que es la meta. Aquí la Z calculada es el P techito menos el P de la hipótesis nula, entre P de la hipótesis nula por 1 menos P de la hipótesis nula entre N. Y que sería este cálculo, ¿verdad? 0,72, que es el porcentaje. Vamos a devolvernos aquí. Aquí decía que el porcentaje obtenido, ¿verdad? Ahora la muestra de 80 empleados es 0,72 menos 0,8 entre 0, la raíz de 0,8 por 1 menos 0,8 entre 80. Y este resultado, la Z calculada es menos 1,789. La Z de alfa, con este nivel de probabilidad que nos dijeron, 5%, es una sola cola, ¿verdad? Y además es una cola izquierda, queremos evaluar en el lado izquierdo del 0, es menor que 0,8, Z de alfa menos 1,645, este valor cae en la región de rechazo, es inferior a este valor de menos 1,645, y así es como lo decimos, dado que Z calculada es menor que Z de alfa, se rechaza la hipótesis nula. No es correcto asumir que se puede lograr la meta del 80% con un alfa de 5%. ¿Verdad? O sea, lo que probamos con esto, en otras palabras, es que hay evidencia de decir que la proporción de personas comprometidas con el programa es menor a 80%, que es equivalente a decir que lograr esa meta de 80% está duro, está difícil, ¿verdad? Muy bien. Inciso C. ¿Cuál es el tamaño de muestra requerido? Aquí me está dando error. Ok, bueno, vamos a por acá entonces. ¿Cuál es el tamaño de muestra requerido si usted quisiera reducir el ancho total del intervalo de confianza para la proporción de empleados interesados en el programa de acciones a 0,15? Entonces, es otra vez el ancho total del intervalo, ¿verdad?
Entonces, ese ancho total es 2 veces el error de muestreo. El error de muestreo es este, lo que decimos, el más menos, ¿verdad? Sobre la proporción estimada. Entonces aquí decimos que, dado que ese más menos es 2 veces el error de muestreo, entonces el error de muestreo correspondiente a esa meta que nos estamos planteando es 0,075. Aquí, entonces vamos a sustituir en la fórmula z de alfa medios, sería la correspondiente al 5%, que ya, perdón, al 2,5%, porque es alfa medios. Queremos hacer un intervalo bilateral, ¿verdad? Por eso estamos hablando de un intervalo, un ancho total del intervalo. Entonces, z de alfa medios es 1,96, correspondiente a ese 2,5%, o 97,5%, multiplicado por p techito por 1 menos p techito entre CD, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces es 1,96 por la raíz de 0,72 por 0,28, que es 1 menos 0,72. Y eso se divide entonces entre el valor de D, que calculamos por aquí, que obtuvimos ahí. Todo eso elevado al cuadrado da 137,68. Entonces, igualmente como les dije arriba, el tamaño de muestra requerido en este caso son 138 personas. La otra pregunta decía aquí, vamos a ver si esto ya se ve, ¿no? Nunca se recuperó. Bueno, si usted quiere probar que la proporción de empleados interesados en el programa es mayor a 60%, ¿no? Queremos probar que la proporción de empleados interesados en el programa es mayor a 60%. ¿Con qué nivel de error tipo 2 tendría que lidiar si la verdadera proporción es 70%? ¿A qué corresponde esta probabilidad en términos del problema? Entonces aquí vamos a plantear entonces primero hipótesis nulas. P es igual a 0,6. La alternativa P es mayor que 0,6. Obtenemos una proporción crítica, es decir, una proporción que observemos en la muestra, un p techito que observemos en la muestra, a partir del cual rechazaríamos la hipótesis nula, que sería p sub 0 más z de alfa. Esto es una sola cola de nuevo, o la raíz de p sub 0 por 1 menos p sub 0 entre n. Sustituimos 0,6 más 1,645, que es el valor correspondiente al 5% de alfa, por raíz de 0,6 por 0,4 entre 80, y el resultado de esta operación es 0,69. A partir de valores mayores a este 0,69, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, la probabilidad de cometer error tipo 2 la calcularíamos para la región de no rechazo, es decir, donde los valores de p techito sean menores o iguales a 0,69, partiendo de una proporción verdadera alternativa de 0,7, que es este 70% que nos indicaron acá. Ok, entonces estandarizamos con este valor, 0,69 menos 0,7, entre, recuerden siempre utilizar la proporción correspondiente a la hipótesis nula o alternativa, 0,7 por 0,3 entre 80, y esta z entonces sería menos 0,193. Esta probabilidad la podemos buscar en la tabla normal. Vamos a irnos aquí. Vamos a ver si aparece rápido. Ajá. Entonces, vamos a ver si aquí hay también valores negativos para no tener que inferir mucho. No. Ok, entonces 0,19. Entonces, aquí habíamos dicho, vamos a buscar primero 0,1, segundo decimal aquí, 0,19, que es 0,4247. Y eso es básicamente este valor, ¿verdad? Lo que hay a la derecha del valor positivo es equivalente a lo que hay a la izquierda del valor negativo, 0,423. Todo eso se había calculado con Excel, ¿verdad? Partiendo de un examen virtual.
aquí evidentemente utilizaría o les evaluaría con base en los resultados de esa tabla, con el nivel de precisión que tiene esa tabla. Ok, hay una probabilidad de 42,3% de afirmar que es posible que la proporción de empleados no es mayor a 60%, cuando en realidad es 70%. Ese es el beta ahí, ¿no? Calcule la probabilidad, este es el otro inciso, calcule la probabilidad de que el nivel de desviación estándar no haya incrementado este año. Y aquí sí sería bueno poder retomar lo que decía el documento. Vamos a intentar abrirlo otra vez. Okay. Muy bien. Calcula la probabilidad que el nivel de desviación estándar no haya incrementado este año. Aquí teníamos los datos de la desviación estándar. Teníamos una desviación estándar de 7, una total de una muestra de 30 empleados de 8,4. Entonces ahora vamos a irnos aquí a una chi cuadrada calculada. Vean que en realidad la hipótesis nula que estamos probando aquí de fondo es que sigma cuadrado es igual a 7 y la hipótesis alternativa con este resultado de 8,4 para los 30 empleados sería que la varianza sí incrementó. Entonces, o sea, es mayor que 7, la hipótesis alternativa. La chi cuadrada calculada, entonces usamos 30 menos 1, ¿verdad? Para este n menos 1, 29, por 70,56, que es 8,4, el de dólares elevado al cuadrado, esa era una desviación estándar, entre 7 al cuadrado, de 49, y este valor es 41,76. La probabilidad de que una chi cuadrada con 30 menos 1 grados, o sea, 29 grados de libertad, sea mayor o igual a 41,76 era 0,059. De nuevo, este nivel de precisión es posible con Excel. Solo para asegurarnos, vamos a buscar esto equivalente por acá, por lo más equivalente posible, pues. A ver, de student, chi cuadrada, 29 grados de libertad. Entonces aquí, vamos a buscar, perdón, 41,76, a ver a cuál se parece aquí. De este no es. Ya ven, 19,77. Vamos a ver si aquí nos ayuda un poco más. 29 grados de libertad. Por acá andamos bastante cerca en esta columna, 49,58. Y esta probabilidad es 0,01. Vamos a ver qué habíamos puesto por aquí. No, perdón, 41,76, no era 49, disculpe. Entonces otra vez. 29 anda entre estas dos columnas, las dos primeras. La probabilidad está entre 0,1 y 0,05, es mayor a ese 0,05 en todo caso. Y eso es la probabilidad que ustedes observan aquí. De nuevo, igual aquí también habría que asegurarme yo de preguntarles algo que ustedes puedan directamente buscar en la tabla. Muy bien, entonces es el videito para que practiquen un poco más con base en este otro examen de práctica. Mucha suerte, compañeros y compañeras, y si Dios quiere nos vemos el lunes. Y de fijo, si no, el martes a las 7:30, de 7:30 a 9. Que pasen buena semana.